Ahora sí estamos grabando. Sí, sí. Entonces, teníamos que la instrucción uno nos decía que ingresáramos la variable, una columna, ¿sí? Y en base, si ingresábamos la columna E, iba a sacar el dato de la E1. Si era distinto de vacío, en este caso es distinto de vacío, me iba a mostrar a través de un message box Chile. Y si yo le pasaba, por ejemplo, la L, como la L era vacía, me iba a decir no existen datos. Ahora, el paso 2 me están pidiendo que yo, a través de un ciclo do while, lo que haga es buscar el mayor de la columna que me ingresaron. ¿De acuerdo? Entonces yo acá debería buscar el mayor. ¿De acuerdo? Voy a empezar a bajar a buscar el mayor. Para esto, vamos a ir a la macro, ¿cierto? Vamos a ir al ejercicio 1 y lo que vamos a hacer acá es, entonces, si es distinto vacío, es porque hay datos, voy a mostrar y ahí voy a agregar el ciclo. ¿Qué tenemos que hacer? Primero vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a sacar este valor. Vamos a sacar ese valor y lo tenemos que comparar. Si recordamos cómo buscábamos el patrón de mayor, nosotros tenemos que declarar una variable mayor, ¿sí? Y luego de esa empezar a compararlos. ¿De acuerdo? Entonces nosotros empezamos a comparar hacia abajo. ¿Hasta cuándo vamos a estar sacando? Hasta que encontremos un valor que sea vacío. Cuando es vacío significa que se acabaron los datos. Esto es un ejemplo, podrían tener más filas. En este caso en particular tenemos que hay 11, pero podrían haber más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros? Vamos a hacer la siguiente estructura. Vamos acá, vamos a colocar una variable dim f as integer. ¿De acuerdo? Y vamos a declarar una variable dim mayor, que es con la cual vamos a comparar, le vamos a colocar long. Long. Ya, coloquemos la doble mejor por un tema de tamaño, simplemente. Mayor va a ser un doble. Entonces, mira, hay varias formas de hacerlo. Yo podría colocar un número muy grande, ¿ya? Para la variable mayor, o bien lo que voy a hacer es, voy a decir que el mayor va a ser el primero, y después hago un ciclo para sacar el resto. De tal forma que después, dentro del ciclo, comparo este con el anterior. Y si es mayor, cambia. Si no, se mantiene. Y así voy a ir haciendo todo el juego del mayor. Entonces, para eso, voy a hacer que mayor acá va a ser igual a que a range de que colu, que es la columna que me ingresó el usuario, y a esa columna le voy a concatenar el valor f, ¿ya? Punto value. ¿De acuerdo? Ahora, yo acá voy a decir que f, bueno, como estamos sacando el primer valor, podríamos decir que el mayor siempre va a ser el que está en la columna 2. O sea, disculpa, en la fila 2. ¿Por qué? Porque siempre voy a sacar el primero, independiente de cuál sea. Va a ser el primer elemento, el primer elemento de la fila, que me digan. Por si me indicaron columna E, yo sé que el E1 es el nombre y el segundo es el primer elemento. Entonces, yo por eso digo que siempre el mayor va a ser el elemento en la fila 2 de la columna que me están pasando. ¿De acuerdo? Con eso acabo de definir mayor. Ahora digo que F va a partir en la fila 3 y haga mientras, y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Range, colu, concatenado con F, punto value, sea distinto de vacío. ¿Ya? Mientras pase eso, ¿qué estoy diciendo acá? Mientras el valor de la celda sea distinto a vacío, ¿qué voy a hacer yo? Porque fíjense, esto es distinto a vacío, ya, me puse en la fila 3. ¿Es distinto a vacío? Sí, lo voy a sacar, lo voy a comparar. Paso a la siguiente fila. ¿Es distinto a vacío? Sí, lo comparo. La siguiente, comparo. Llego al final. ¿Es distinto a vacío? No. En ese momento significa que ya no hay más datos, por lo tanto se acaba el ciclo. Eso es lo que acabo de hacer con este ciclo. Haga mientras la celda tenga un valor. Mientras tenga un valor la celda, ¿qué voy a hacer yo? Voy a comparar. Si el valor de la celda, que es colu, concatenado con f, punto value, es igual a, o sea, es mayor que mayor, entonces
¿De acuerdo? Si el valor que está en la celda es mayor que mi variable mayor, ¿ya? Que la variable mayor es el de la fila 2, y recuerden que nosotros estamos sacando el primero en la fila 3, entonces comparo el de la 2 con el de la fila 3 con el valor de la fila 2. Si el valor de la fila 3 es mayor, significa que entonces ese es el valor mayor, por lo tanto yo debería ser mayor, va a ser igual a range en la colu f, ¿sí? Punto value. Si no pasa eso, es porque no es mayor, por lo tanto no hago nada. ¿Y qué tendría que hacer acá? Aumentar la fila para que pase a la siguiente fila. ¿Sí? Entonces, fíjense, me paro en la fila 3, saco el valor de la fila 3, ahí estoy sacando el valor de la fila 3. Si el valor de la fila 3 es distinto a vacío, voy a entrar. Comparo el valor de la fila 3 con mi variable mayor. Si lo que tengo en la fila 3 es mayor que el mayor, entonces el valor mayor toma la fila 3. Si no, pasaría de largo y ¿qué haría? La fila aumentaría en 1. Como llego acá al loop, tengo que volver acá arriba. Y pregunto, rango colu f, pero ahora f como aumentó en 1 sería 4. Es decir, bajé una fila, saqué el valor de la siguiente fila. Si el valor de la siguiente fila es distinto al vacío, es decir, si hay datos, como va a haber datos, voy a sacar el valor nuevamente y lo voy a comparar con la variable mayor. Si el valor de la fila 4 es mayor que el valor mayor, entonces se cambia el valor mayor por el valor de la fila 4. Si no es, no hace nada y pasamos y aumentamos la siguiente fila. Y aquí pasaríamos a la fila 5. Entonces aquí vuelvo arriba y esto se va a estar repitiendo hasta que en algún momento el valor de la celda va a ser vacío. Vacío es distinto de vacío, falso. Entonces no va a seguir en el while y vamos a salir. Entonces acá nosotros deberíamos decir message box la población mayor para, y aquí podríamos colocar Chile. A ver, ¿dónde hemos puesto? Ya, para, y concatenamos range, ¿cierto? Colocamos colu, que es el valor que me ingresó el usuario, y le concatenamos, no, colu, claro, y le concatenamos el valor 1, ¿no? ¿Sí? Range colu 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué uno, profe? ¿Por qué 1? Porque yo quiero mostrar el nombre de la población. Que diga Colombia, Brasil, Bolivia. Entonces, es decir, la población mayor para Chile, para Colombia, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer acá es, aquí entre comillas, es, y acá dos puntos espacio, y concatenaríamos el valor mayor. Aquí, porque el valor mayor es la que tiene, la variable mayor es la que tiene, digamos, el valor de la población con mayor número, ¿cierto? Porque acá cuando era mayor lo cambiábamos. Entonces la mayor tiene, va a tener siempre, porque ustedes fíjense que estaban haciendo con este ciclo, con ese ciclo estaban sacando un valor y lo comparaban con mayor. O sea, técnicamente, para explicarlo más gráficamente, lo que hicimos fue lo siguiente. Nosotros creamos una variable mayor, que era... Oh, espérense. Ya, déjenme... Ya, nosotros lo que hicimos fue crear una variable, llamémosla acá mayor. Es una variable que está creada fuera, ¿cierto? De la, nosotros tenemos acá. Esa variable mayor, nosotros dijimos, bueno, la variable mayor la vamos a decir que es la primera. ¿De acuerdo? Después el ciclo lo comenzamos de acá. El ciclo lo comenzamos desde la fila 3. ¿Sí? Entonces, nuestro ciclo sacaba el primer valor, que era este, 17.223, y lo comparábamos con el mayor. 17.223 es mayor que 17, correcto. Como era mayor, entonces nosotros decíamos, ok, mayor sería este valor. Después sacábamos el siguiente valor, 17.400. ¿Es distinto vacío? Sí. Como era distinto, comparábamos este valor con el mayor. 17.400 es mayor que 17.233, verdadero. Entonces entrábamos y cambiábamos el mayor. Decíamos que ese era el mayor. Después pasábamos a la siguiente línea, a la siguiente fila. Este lo comparábamos con
el valor vacío. Si era distinto, entrábamos y comparábamos ahora este valor, que es 17, con el mayor. Bueno, si ustedes se dan cuenta, en el caso de Chile, bueno, y parece que en el caso de todo, va aumentando la población año tras año. Por tanto, obviamente, el mayor es este, el último. ¿Ya? Pero en otras partes podría darse, por ejemplo, acá en Venezuela, que no siempre el mayor era el último. Acá en Venezuela el mayor estaba acá, ¿cierto? Entonces de ahí cuando ustedes comparan, no se vuelve a cambiar. Entonces quedaría este caso. Para el caso de Chile se da que la población va en aumento, pero en otros países puede que no vaya en aumento. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, eso es para hacer alcance nomás. Entonces acá lo van comparando, y al final, cuando terminan, acá van a quedarse con el valor mayor. El mayor va a tener el último valor. Entonces, para mí, cuando yo hable de la variable mayor, voy a hablar de la población mayor. ¿De acuerdo? Entonces, eso fue lo que hicimos acá, como se los presenté gráficamente. Eso es lo que tenemos nosotros acá. Nosotros creamos una variable mayor, que era la referencia, y con este ciclo íbamos bajando. Fíjate, va variando, ¿qué va variando? La f. La f es la que le hacemos variar. Entonces voy moviéndome por fila, hacia abajo, voy bajando. Y voy sacando los valores y lo voy comparando con mi variable de comparación, que es mayor. Y cada vez que el valor fuera mayor que mi variable mayor, cambiaba. Y si no era mayor, pasaba a la siguiente fila y pasaba, y así sucesivamente. Entonces acá lo que digo, la población mayor para range, colu, es mayor. ¿De acuerdo? Entonces voy a ejecutar. Acá voy a tener cuidado, porque acá puse 2. Voy a ver si lo acepta sin comillas. Creo que no. Debiera, posiblemente me arroje error acá. Vamos a ejecutar. Ingrese el número de la fila. En la mejor de la columna, ¿no? Cancelar. Déjame ver qué lo use. Finalizar. El nombre de la. ¿Por qué me dijo fila? ¿Cómo está ejecutando? Ah, ejecutó ciclo. Yo creo que me ejecute ejercicio 1. Ejecutamos. Aceptar. Range. Range. Polo. La población mayor para. Le colocamos el range. Pegamos es mayor. Veamos. Y el colu lo habíamos dicho que es un string. Déjenme ejecutar. No se ha definido subfunction. ¿Cómo que no? Ahí está el sub ejercicio 1. Déjenme, algo me puedo haber movido. Ahí sí, tengo el ejercicio 1 en sub. Ahí está el sub. Volvemos a ejecutar. Ah, bueno, este range. Colu. Punto value. A ver, F5. Message box. Ah, acá estamos mal, aquí. Es MCG box. Ahí sí. Ingrese a la columna con la cual desea operar. Vamos a colocar la E. Y nos dice que Chile, la población mayor para Chile es 18.952.035, que corresponde a la última. Aceptar. Vamos a volver a ejecutar. ¿Ya? Y vamos a colocar la columna I, que es de Venezuela, ¿cierto? I. Y me dice, Venezuela, después dice, la mayor población fue de 30.081.827, que sería esa. ¿Se dan cuenta que esa es la mayor? Porque de ahí para abajo empieza a disminuir. Entonces estaríamos en lo correcto. ¿Me entendieron, chicos, lo que hice? Los errores anteriores era porque había puesto acá mi dislexia, había puesto MGS, MSG. ¿Consulta? ¿Dudas? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Sí, Chicos, estamos bien. ¿lo entendieron, cierto? Hablen ahora para que yo pueda explicar si es que no entendieron, chicos, porque el certamen es la próxima semana y ustedes están teniendo
tarea también. Por otro lado, me dicen, utilice un ciclo for que itere desde la fila 2 hasta la 11 para colorear el valor máximo de la población, país correspondiente a la columna ingresada anteriormente. Además, ponga la letra en negrita y que imprima por pantalla el año correspondiente al máximo valor de la población. El año. Hay que sacar el año. Ya. Perfectamente, ¿sí? Es decir, ahora vamos a tener que hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer una instrucción for. ¿De acuerdo? ¿Entendieron lo que hay que hacer de esto, no? Utilizo un ciclo for que vaya desde la fila 2 hasta la 11 para colorear el valor máximo de la población. O sea, cuando encontremos la población del país que nos van a indicar, ¿cierto? Tenemos que colocar, dejarle el máximo con un color. Y ponga la letra en negrita. Y que imprima en pantalla el año correspondiente al máximo valor de la población. Nosotros anteriormente, si esto lo llamáramos subrutina mayor, ¿de acuerdo? Acá nosotros tenemos una subrutina que va a sacar el valor mayor, ¿de acuerdo? Nosotros podríamos capturar, y a lo mejor no vamos a necesitar el ciclo for, chicos, porque vamos a modificar esto de acá, para que se den cuenta. Después hacemos otro ejercicio con for. ¿Por qué? Porque nosotros acá, cada vez que estamos recorriendo, déjenme sacarle el formato, inicio, ¿cierto? Copiamos el formato hacia el lado. Ya, entonces, nosotros con el do while vamos recorriendo y lo que íbamos guardando era solamente el valor, pero en ningún momento guardamos, por ejemplo, cuándo se producía el mayor, en qué año se produjo la población mayor, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, si quisiéramos esas dos cosas, que fuera recorriendo, que cuando encontrara el valor guardara el año en el que se produjo, por ejemplo, para el caso de Chile, el año de la población mayor fue el 2019, pero para el caso de Venezuela, el año de la población mayor fue el 2015. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a querer que nos guarde el año en que se produjo la población mayor y que nos guarde la fila en la cual se produjo el año mayor. ¿Para qué razón? Para que en base a la fila que nos están pasando, nosotros después logremos darle un color a esa celda. ¿Cómo haríamos eso? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a programador, ¿cierto? Acá ya encontramos el valor mayor, por lo tanto no voy a hacer el ciclo for, ¿ya? Porque ya tengo un ciclo, no es necesario hacer. A no ser que quisiéramos hacer de nuevo el ciclo for y tendríamos que repetir esta parte del mayor, ¿de acuerdo? Pero no creo que sea el caso. Entonces vamos a usar el mismo ciclo while. Por lo tanto, acá es lo que tenemos que entender nosotros que hay que cambiar. Hasta el momento, cuando el valor de la celda era mayor que mi variable mayor, lo que guardábamos solamente el valor mayor, ¿sí? Pero a mí me gustaría que cada vez que yo encuentre un valor mayor, además del valor mayor, guarde el año en que se produjo eso y guarde la fila en que se produjo eso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo voy a hacer acá, por ejemplo, voy a colocar fwin, ¿ya? Y voy a colocar que fwin as integer. Y dijimos que también queríamos guardar el año, y el año es chico, no es tan grande. Vamos a hacer year as integer también. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta para ustedes. Si yo me doy cuenta de que por ejemplo, en este caso, este valor es mayor que el anterior, si yo quisiera guardar el año, ¿cómo guardarían ustedes el año? ¿Qué harían ustedes para guardar el año? ¿Se les ocurre? Porque ustedes saben que si este valor, por ejemplo, en el caso, este valor es mayor que el anterior, como es mayor, yo debería guardar 2011. En este caso, este es mayor que el anterior,
debiera guardar 2012. Y así sucesivamente. ¿Qué tendrían que hacer ustedes acá, muchachos, en el código para guardar el año? ¿A alguien se le ocurre? ¿Estamos perdidos? Micrófono abierto, muchachos. Pedir la celda. Concatenar. ¿Concatenar qué cosa? ¿O por qué pedir la celda? Escuché dos cosas. Creo que escuché pedir la celda y concatenar. Fíjense, ustedes están haciendo esto. Están sacando aquí, van moviéndose hacia abajo, sí. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Que si este es mayor, me interesa guardar el año. ¿Cómo yo podría guardar el año? ¿Cómo podría obtener ese año? ¿Se les ocurre o no? Chicos, ideas, lancemos ideas, no importa, si ahora estamos aprendiendo. Ahora es cuando pueden lanzar ideas. ¿Alguna sugerencia? Cambiar la fila. ¿La fila? O sea, dependiendo del lugar donde esté, de la columna, que se Ya, reste esa columna hasta llegar a 1, que sería A, algo exacto. así. Eso es lo que hay que hacer. Pero no es necesario restar porque nosotros sabemos la columna, bueno, si bien es cierto, no sabemos la columna porque la columna la ingresó el usuario, ¿cierto? La ingresó el usuario. Pero lo que ustedes siempre saben que el año va a estar en la columna 1, y eso es fijo, porque esto está determinado, esta estructura no va a cambiar. Por lo tanto, ustedes pueden decir, yeah, va a ser igual al range de A concatenado, bueno, o más que nada, siempre va a estar en la A1, ¿cierto? O sea, en la A concatenado, disculpen, con la F. No es A1. ¿Y por qué no es por qué es la F? Porque nosotros partimos en la F3, ¿se acuerdan? La F3, sacábamos ese valor, que lo intersectábamos con la columna colu que no ingresaba al usuario. Pero si yo quiero sacar el año, tengo que irme a la misma fila, pero a la columna A. Entonces, por eso yo coloco range A concatenado con F, porque todos están en la misma fila. Si este año es mayor que el anterior, este año está en la fila 4, por lo tanto me interesa sacar el A4. Entonces ustedes colocan years, va a ser igual a range de AF.value. ¿Y cuál sería la fila ganadora? Fwin sería F. ¿Me explico con eso o no? ¿Entendieron lo que hice o no entendieron lo que hice? Chicos. Profe, lo de Fwin no lo entiendo. Ya. El Fwin es una variable que para decirte la fila win, la fila mayor. ¿De acuerdo? Yo digo que, fíjate, te lo voy a mostrar acá. En el caso de Venezuela es más claro. Voy sacando. Aquí, 30 es mayor que 29, verdadero. Entonces, voy a guardar el año que está en la fila 6, porque estamos en la misma fila, 6, ¿cierto? Porque estoy trabajando en este cambio. Entonces estoy en la fila F, que sería la fila 6. 30, como es mayor, guardo el año, que sería el 2014, y guardo en Fwin la fila F, que sería la 6. Después comparo, hoy me equivoqué, bueno, no importa. 30,081 es mayor que 30,042, verdadero. Como es mayor, vuelvo a actualizar y mi mayor va a ser 30,081, mi año va a ser el A7, que sería 2015, y ahora mi Fwin va a ser 7, porque en esa fila se produjo encontré el dato. ¿De acuerdo? En el siguiente caso, 29 no es mayor que 30, no cambia. 29 no es mayor que 30, no cambia. 28 tampoco cambia. 28 tampoco cambia. Entonces, mi Fwin, ¿cuál fue el valor que guardó? Guardó 7. Entonces, yo sé que en la fila 7 está el valor mayor. Eso es lo que estoy haciendo acá con el Fwin. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, yo decía, es más, no era ni siquiera necesario guardar el año, lo podría haber comentado, ya no existe. Porque al guardar el valor mayor y guardar la fila, yo podría haber dicho acá, claro, y el año en el cual es mayor es el año range
A concatenado con el F-win. ¿Me explico, no? A ver, la población, ya. Ese es un message box, después otro message box. El año con mayor población es el, y ustedes colocan acá, y acá lo que les digo yo, podría haber puesto lo siguiente, rango de la columna A, y a esta le concateno F-win, porque yo sé que en la fila donde está lo mayor es en la fila F-win, porque ahí guardé la fila donde se encontraba el mayor. Entonces, yo lo que voy a hacer es intersectar el F-win, que sería en este caso de Venezuela, el caso 7, acá intersectaría eso con la columna A, y me arrojaría 15. ¿Sí? Fíjense, voy a ejecutar. La columna es la I para Venezuela, rectifiquemos sí, aceptar, ya me muestra que es Venezuela, después me dice la población mayor para Venezuela es 30.081.827 y el año con mayor población es el 2015. ¿Se entendió? Sebastián, ¿entendiste por qué usé el F-win? Sí, profe, sí, entendí. Gracias. Ahora, ahí tengo parte hecha, ya sé cuál es el año, pero me decían además que yo tenía que darle color. Entonces, ¿qué le vamos a dar color a la cosa? ¿Cómo le damos color a una celda? Nosotros tenemos que usar la propiedad interior. Entonces acá podemos hacer range de, por ejemplo, vamos a colorear tanto el año como la población mayor. Vamos a colocar acá range, el año estaba en la fila A concatenado con F-win, punto interior, punto color. ¿Ya? Ahí también está color index. ¿Ya? Pero el punto color. ¿Qué hacemos después? Acá nosotros hablamos de un formato RGB. RGB, nosotros colocábamos tres valores. ¿Ya? Son tres valores enteros que van desde el 0 al 255. Yo, red, green, blue. Si ustedes quieren dejarlo con un color rojo, vamos a colocar solamente 255. ¿Ya? ¿Para qué? Para que activemos solamente el color rojo. Después les voy a dar una paleta de colores donde ustedes pueden saber qué significa cada color. Después tengo que en la fila, acá deberíamos poner ahora colu. ¿Por qué colu? Porque colu es la variable que seleccionó el usuario con la cual quiere trabajar. Entonces, colu concatenado con fwin, punto interior, y acá en vez de dejarla con el rojo, vamos a dejarla con un blue. Pero vamos a colocar un 126. Vamos ya un 200, para que no sea muy fuerte un azul. Ya, fíjense lo que vamos a hacer ahora. F5. Vamos nuevamente a trabajar con Venezuela. Nos dice ahí la población es 30, me muestra el año y se termina. Entonces, si yo vuelvo acá, fíjense, ¿qué hizo? El año lo dejó con 2015 en rojo y este lo dejó con color azul. ¿Sí? Si ustedes de pronto, oye, profe, pero que no sé los colores, bueno, no es obligación que se los sepan, nosotros se los vamos a dar, pero por ejemplo, colores en formato RGB. ¿Sí? Ya ahí ustedes se van a dar cuenta que el Lima es 0,255. Ustedes podrían encontrar todos estos colores que ustedes deseen. Acá están. Denme un segundo. Pero no es necesario que se lo sepan, muchachos. Esto es para que ustedes entiendan qué es lo que es el formato RGB. ¿De acuerdo? Ahí está el formato RGB. Si ustedes se posicionan ahí, les cambia. Por ejemplo, ese color es el 171, 235, 198. Vamos a ir a buscar ese color. 161, 235. 171, 235, era 198, si no me equivoco. Hacemos F5, ¿cierto? Vamos a colocar ahora nuevamente I, ¿ya? Y ahora vamos a ir a ver acá, y se dan cuenta que el color obviamente quedó más claro.
más visible. ¿Se entiende? Ya, esos colores, si algún día se los proyectáramos, se los vamos a dar nosotros. 245, 183. 245, 183. 245, 183. Y el otro se me olvidó, no alcancé a recordar. 177. Ya. Entonces, nosotros ahora ejecutamos nuevamente. Colocamos en la I. Y ahí tenemos los resultados que se ven más visibles. ¿De acuerdo? Eso podría ser una solución. ¿De acuerdo? Después utilice el ciclo for para que el programa imprima por pantalla el máximo total de población en toda la base de datos. Es decir, ojo acá, estamos buscando el máximo. Anteriormente buscábamos el máximo hacia abajo. ¿Sí? Ahora me están diciendo que yo me pare acá y empiece a buscar el máximo en toda la tabla. ¿Sí? ¿Cómo lo harían ustedes para recorrer toda la tabla? ¿Sugerencias? Profe, ¿Sí? ¿cómo se pone en negrita? Es que también le pedía eso, pero Negrita, ¿cómo? Ya. De veras. Si ustedes quieren negrita, nuevamente, bueno, acá podríamos control C, control V, punto font. ¿Ya? Punto bold. ¿Ya? Y acá habría que hacer lo mismo. Range. Copiémoslo igual. Punto font. Ahí está la propiedad, la fuente. Y ustedes dicen negrita. Entonces, si yo ahora ejecuto F5. ¿Qué pasó? Espérense. Déjame. F5. Ya. ¿Por qué no está errando? Es igual a true entonces. Y ahora veamos. Ahí sí. Había que activarla porque el bold es booleano. True o false. Se me ha olvidado ese. Ya. Ingresa a la columna con la cual separar. Nuevamente la I. Venezuela. Ya está. Y vamos a ir a ver cómo quedó ahora. Y ahí quedó en negrita, pero como se sale un poco. Ahí. Ahí está. Que con negrita aumenta el tamaño. Entonces, por eso a veces no se coloca así como que no se ve porque queda chico el espacio. ¿Se dan cuenta que quedó en negrita, no? ¿Se entendió? Sí, Repasamos. gracias. Entonces, ustedes en la celda le colocan la propiedad font y el bold tienen que activarlo. Es igual true. ¿Ya? Si le quieren quitar el negrita, font, bold, igual false. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer ahora, a la que tenemos que responder es, muchachos, tengo que recorrer. Yo al mover la fila me muevo hacia abajo. ¿Ya? Lo que hicimos anteriormente fue buscar el mayor, pero el mayor hacia abajo. ¿Sí? Yo me paraba en una columna, en el caso de Chile, pum, me paraba y sacaba hacia abajo. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? ¿Consultas? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo o no? Sí. O sea, podría ser que busque el mayor hacia el lado y después hacia abajo. ¿O no? Sí, puede ser. Lo que vamos a hacer ahora, muchachos, vamos a tener que hacer dos ciclos. Un ciclo, que ya lo sabemos, que es el que me hace mover hacia abajo. Pero cuando termina acá, debiera pasar a la siguiente columna. Cuando termina acá, debería pasar a la siguiente columna. Debería pasar a la siguiente columna. ¿Ya? ¿Se entiende? Y cuando termine, cuando lleguemos a la última columna y a la última fila. O también podríamos haberlo hecho así. Quiero pararme en una fila y moverme por la columna hacia el lado. Y después, cuando termine esa pase a la siguiente fila y empieza a comparar nuevamente. Paso a la siguiente fila y empiezo a comparar nuevamente. ¿Me explico?
yo puedo buscar una tabla, una matriz, yo la puedo recorrer partiendo por la fila o por las columnas. ¿Me explico? ¿Me hago entender o Sí. no? Sí se entiende. Ya. En este caso en particular, ya, lo vamos a hacer, me están pidiendo un ciclo for, no hemos usado el ciclo for, lo vamos a hacer con ciclo for para. Ahora, ¿por qué yo no uso mucho el ciclo for? Porque en este caso, el for ya dijimos que funciona cuando sabemos a priori el tamaño. Si nos dijeran que esta tabla nunca va a cambiar, el for nos va a servir. ¿Por qué nos va a servir? Porque yo voy a hacer un for desde el valor 2 hasta el 11. Pero si yo sé que la población puede aumentar, me pone en aprieto. Tendría que saber cuál es la última fila, porque yo sé que va a partir en la 2, pero no sé cuándo va a terminar. Podemos usar una función de Excel que separa la columna y te saca las celdas activas, ¿ya? Pero yo ahí nos haríamos dependientes de esa función. Y yo que necesito que ustedes desarrollen esa capacidad de, oye, sí, esta forma genérica, esto me va a servir siempre, en cualquier situación, que es el do while, que mientras hay información yo voy a estar recorriendo, si no hay información no voy a estar recorriendo. Lo mismo para acá, ¿ya? Pero en este caso particular lo voy a hacer en for, y voy a colocar acá sub promedio total. ¿Ya? Esta función promedio total, como yo me voy a mover, muchachos, de acá, por fila y por columna, voy a necesitar crear la variable dim fila as integer, colu as integer. Esa variable, y ahora ya no voy a usar el método range. Acá yo recorrí con el range, porque la colu la dejamos fija. Ahora voy a usar el método cells, que nosotros sabemos que podemos usar tanto el range como el cells para recorrer una celda. Porque el range está hecho principalmente para un conjunto de celdas. Ustedes colocan range a 2.15 y les va a seleccionar todo ese rango, todo ese objeto. En cambio, el cells está hecho para una celda en particular. No obstante, el range, ustedes acaban de darse cuenta acá que el range lo pueden usar para una sola, digamos, celda. ¿Sí? Ok, declaré la fila, declaré la columna y nuevamente vamos a hacer un dim mayor as double, simplemente porque no sabemos qué tan grande pueden ser las poblaciones. Y el double, recuerden que nos daba un tamaño de 16 bytes. Entonces, era bastante. No sé si era 8, parece. No, ya no me acuerdo, pero es grande, es más grande. ¿De acuerdo? Tengo fila mayor. Y en este caso no nos piden guardar fila, solamente nos dicen que retornemos la población. ¿Ya? Por lo tanto, la población la vamos a guardar en la variable mayor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un for. Antes de hacer esto, mayor va a ser igual a cells, para que se acuerden que vamos a hacer el cells, y nosotros vamos a asumir que el mayor siempre va a ser mi primer elemento, que es este. Cells B, que es la fila 2. O sea, fila 2, columna 2. Entonces, cells 2,2, punto value. ¿Ya? Ahora, voy a colocar for f igual 2 to, ¿por qué f igual 2? Porque estoy parado en la fila 2. Siempre voy a moverme de la fila 2. Fíjense, la fila 1 están los nombres, así que no me sirve. Voy a mover de la fila 2 hasta la fila 11. For f 2 to 11, y no se olvide colocar el next. Ahí tienen listo la iteración. Acuérdense que este for es automático. Va a aumentar automáticamente de la f, del 2 va a pasar al 3, después al 4, después al 5, hasta llegar al 11. ¿De acuerdo? ¿Por qué puse f? Y que por cierto me falta f as integer. C as integer. ¿Por qué puse f? Porque f va a representar mi fila. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Al colocar el f 2 a 11, me voy a parar en la fila 2. Y como adentro de este for voy a hacer otro for, que me va a parar en la columna, ¿ya? Entonces, después, ese for lo que va a hacer es, va a aumentar la columna 1, volteo la columna, después va a pasar a la columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, 6, 7, 8. Así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a hacer? Como se para una fila y después se va a empezar a mover por las columnas, voy a recorrer así la matriz.
Después paso a la siguiente fila y voy a recorrer así. Entonces, al colocar el for primero, el for F de la fila afuera, y después dentro de este otro voy a colocar for C es igual. ¿De qué columna partimos? De la columna B, porque la columna A es los años, ¿cierto? For C 2, tú, ¿hasta qué columna vamos a llegar? Fíjense, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, hacemos un for de la columna 2 hasta la 9. Hacemos nosotros next también. Profe, ¿Sí? pero ahí no debería decir las letras en vez de los números, ¿o no? Ya. ¿Cuándo colocamos las letras? Cuando usamos el range. Cuando usamos el método cells, el cells recibe dos enteros. Un entero que corresponde a la fila, otro entero que corresponde a la columna. Por eso yo ahora Ya. me cambié al método cells. Porque es más, para mí, yo usaría siempre el set porque es más práctico, porque con estos ciclos, que son numéricos, me permite moverme rápidamente. Si yo usara el range, acá estoy obligado a, oye, después de la A, ¿cómo le digo al computador que después de la A viene la B? Tendría que crear un string para que yo fuera sacando esas letras y fuera generándolo, ¿me entiendes? Se hace un poco más complicado. ¿Me entendí? ¿Me expliqué? Ya. Sí, ¿Entendiste por profe, qué o no? gracias. Ya, entonces por eso acá parto de la fila 2 hasta la 11. Ahora, ¿por qué? Esta es una forma de recorrerlo, porque yo perfectamente podría haber hecho esto. ¿Ah? Si yo hubiese hecho for C igual 2 to 9, for F igual 2 to 11, next. Si hubiera hecho esto, acá también me sirve, ¿ah? La diferencia que acá como el for de la C está afuera, me voy a parar en la columna 2 y después me voy a parar en la fila 2, en la fila 3, en la fila 2, en la fila 3, en la fila 4, 5, 6, hasta llegar a la 11. Cuando recién llegue a la 11, paso y vuelvo al siguiente for. Y ahí paso a la columna 3. Es decir, ¿qué estoy diciendo? Con el for de abajo, yo hubiera parado en la columna 2. Ahí, columna 2, fila 2. Como empiezo a aumentar la fila, empiezo a recorrer hacia abajo. Cuando termina recién el 11, paso a la columna 3. Y nuevamente la columna 3 empieza a moverse con las filas. Lo que estoy haciendo acá, esto es, recorre la tabla hacia abajo. Es decir, por columna. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace esto que está haciendo, ustedes están viendo acá. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos comentar acá, comentar. Y este otro que está haciendo acá, este otro for que tenemos acá, también está recorriendo la tabla, pero recorre por fila. Es decir, hacia los lados. ¿Y por qué ustedes se dan cuenta? Porque fíjense, yo me paro en la F2, pero para pasar a la siguiente F tengo que terminar lo que está dentro del ciclo. ¿Qué es lo que está dentro del ciclo? Hay otro for. Por lo tanto, para que yo avance al siguiente valor de esta fila, de este F, tengo que terminar este for. Entonces, este for va a partir de la columna 2, después a la columna 3, 4, 5, hasta la 9. Cuando recién llegué a la columna 9, se va a terminar el for y vamos a llegar acá y vamos a volver arriba y este F va a pasar al 3. Entonces, si se dan cuenta, me paro en la fila 2 y ahí empiezo, columna 1, 2, 3, hasta la 9. Terminé las columnas, paso a la siguiente fila. Entonces, bajo una fila y nuevamente empiezo columna, 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 columna. Entonces, me voy moviendo hacia el lado, bajo, hacia el lado, bajo, hacia el lado, bajo. Eso es lo que estoy haciendo acá. Que si lo vemos acá en la plantilla, sería, me paro en la fila, columna, 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 y de ahí ustedes bajan a la siguiente, columna, 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 bajan, ¿de acuerdo? Columna, columna, y así sucesivamente, hasta terminar toda la tabla. En el caso de acá, chicos, cuando yo digo for C igual 2, yo me paro en la columna 2 y de ahí la F está dentro, por lo tanto empiezo fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6. Para pasar a la siguiente columna, tengo que haber pasado por todas las filas. Entonces, ahí yo tengo que hacer eso. Me paro en la columna, todas las filas, vuelvo. Otra columna, todas las filas, vuelvo. Otra columna. Entonces, ahí se produce este efecto.
me paro en la columna 2, abajo con las filas, me paro en la siguiente columna, bajo con las filas, me paro en la siguiente columna, bajo con las filas, y así voy a ir recorriendo la tabla hacia el lado. ¿Se entiende, chicos? ¿Lo logran ver o no lo logran ver? Que eso es muy importante, que hagan un ejercicio ustedes después para que sumen hacia el lado. ¿Se entiende o no se entiende? A ver si les dejo una tarea después con ese ejercicio, para que ustedes se den cuenta de cómo yo puedo recorrer una matriz. ¿Qué tengo que variar para recorrer una matriz? ¿Se entiende, chicos, o no? ¿O nada? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Se entendió? No. Sean sinceros, si no se entiende lo podemos ir explicando. ¿Ah? No, no lo entendí. No Ya. lo entendí. Fíjate, message box. Message box. Vamos a colocar acá que muestre F, bueno, F, espacio, C. Fíjate, voy a ejecutar. Ya, aquí vamos a ejecutar. Creo que el subpromedio lo podemos ejecutar. Mira, me muestra 2,2. Fila 2, columna 2. Después 2,3. Fila 2, columna 3. Se está moviendo hacia el lado. Después 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9. Ahí va a terminar. Y ahora pasa a la 3,2. Es decir, vuelve acá. Fila 3, columna 2. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer? Va a empezar a moverse hacia el lado nuevamente, porque va a ser 3,3, 3,4, 3,5. 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9. Y ahí vuelve al 4. Entonces, ¿te das cuenta? Separa una fila y empieza a pasar por todas las columnas. Después separa la siguiente fila por todas las columnas. Siguiente fila por todas las columnas. ¿Sí? Ya lo voy a cancelar ahora. Creo que no lo voy a cancelar ya. Vamos a hacer rápido. Vamos en la 5. Vamos en la 6. Vamos en la 7. 8. 9. 10. Ahora la 11 la vamos a terminar pronto. Ahí termina. Ahora. Ya. Si se dieron cuenta, me mostraba primero la F y después la columna. Entonces me decía 2,2, 2,3, 2,4, que sería este. Fila 2, es el 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9. ¿Sí? ¿Me entendieron eso? ¿Esa parte la entendieron? Sí, sí, eso sí lo entendí. Ya. No sé si lograste ver que se está moviendo hacia el lado. ¿O no lo alcanzaste a ver que se veía Sí, hacia el lado? que se mueve hacia la derecha y cuando termina al final se mueve hacia abajo. Exacto. Entonces ahora fíjate lo que voy a hacer acá. Comenté el de arriba, por lo tanto ya no existe. Voy a colocar ahora message box. Y voy a colocar exactamente lo mismo de arriba. Que me muestre la F concatenada con un espacio, concatenada con la variable C. ¿Sí? Hago F5, 2,2, porque partimos de acá arriba, pero ahora va a ser 3,2, 4,2, 5,2, 6,2, 7,2, 8,2, 9,2, 10,2, 11,2. Es decir, estamos acá, 2,2. Déjenme a ver si me puedo... colocar un curso. Estaba aquí, ¿cierto? Este era el 2,2. Después pasé al 3,2, 4,2, 5,2, 6,2, 7,2, 8,2, 9,2, 10,2, 11,2. Ahora cuando haga Enter va a volver acá arriba al 3,2 porque se terminó el for de las filas, que era el for del 11, y vuelvo al siguiente for que es de las columnas. ¿Ya? Fíjense acá, aceptar, y vuelve al 2,3. ¿Cuál sería el 2,3? El 2,3 sería fila 2, columna 3. Sacaría ese valor. ¿De acuerdo? Después ese, después ese, después ese, después ese. Cuando termina, vuelve acá arriba. Vuelve arriba, vuelve arriba. Entonces, si se dan cuenta, acá voy recorriendo. Recorro una columna, termino, paso a la siguiente columna, termino, paso a la siguiente columna, termino, paso a la siguiente columna. En el foro anterior era, me paro una fila, recorro toda la fila, termino, o sea, me paro una fila, recorro todas las columnas, termino las columnas, paso a la siguiente fila, recorro todas las columnas,
paso a la siguiente fila, recorro las columnas. Entonces voy recorriendo hacia el lado. Eso es lo único que quiero que entiendan con este ejercicio. ¿Ya? Entonces ahora, rápido, le damos para terminar luego. Ahora, pregunta, ¿me entendieron? ¿O todavía está muy complicado? Sí se entendió. Ya. Gracias por responder. Vamos a las 6:09. Ahí terminó. Oye, ya me pasé. Ya. Ok. Lo importante es que ustedes puedan ahora buscar el mayor, ya sea de esta forma o con la de abajo. Voy a hacerlo el de arriba porque es el que había puesto primero simplemente. Entonces, fíjense, ¿qué pasa ahora para buscar el mayor? Para buscar el mayor, lo que tenía que hacer yo es comparar cada una de estas celdas con mi variable mayor. Y cada vez que esta celda sea mayor, si saco esta celda y es mayor que esa, yo cambio. Entonces, lo único que tenemos que hacer acá es, dentro del for es, si cells f, c, punto value es mayor que mi variable mayor, entonces, and if. ¿Qué vamos a hacer acá? Si mi celda es mayor que mi mayor, ¿qué voy a hacer yo? Mayor va a ser igual a qué? Al cells f, c, punto value. ¿De acuerdo? ¿Me entendieron o no me entendieron ahí? Da lo mismo como yo recorra, porque yo anteriormente dije, podemos recorrer hacia el lado y ir bajando, o podemos recorrer hacia abajo y después nos vamos a ir moviendo columna 2, columna 3, columna 4, y así nos vamos moviendo. Da lo mismo, porque al fin y al cabo yo voy a recorrer igual toda la tabla. Entonces, yo saco un valor de la celda. Si este valor de la celda es mayor que el que tengo acá, guardo el mayor. Por ejemplo, acá, ya, si es mayor, entonces nosotros dijimos, partíamos diciendo que el mayor era el elemento en la columna 2,2. Yo sacaba el primer elemento. ¿Este elemento es mayor que ese? No, no es mayor porque es igual. Entonces, pasamos al siguiente elemento. ¿Este elemento es mayor que ese? Sí. Entonces, como es mayor, cambiábamos. Y decíamos que el mayor ahora vale 41. El siguiente elemento es mayor que ese, sí. Entonces, entonces cambiamos, vale este. Después pasamos a este elemento. ¿Es mayor que ese? Sí. Entonces cambiábamos. Nuevamente, y así vamos a ir buscando. En algún momento llegar acá. Este valor, vamos a asumir que en el último caso acá, porque como esta tabulación también va aumentando, quedaba así. Al terminar la primera columna, cuando recorrimos la primera columna, el mayor quedó con ese valor, 44. Entonces pregunto ahora, ¿este valor 10 es mayor que mayor? No. ¿Este es mayor? No. ¿Este es mayor? No, no cambia, no cambia, no cambia. Ok, nos vamos a Brasil. ¿Este valor es mayor que ese valor? Sí. Entonces, ahí el valor varía. Después pregunto, ¿este valor es mayor que el anterior? Sí, entonces varía. ¿Ya? Y si nos damos cuenta, siempre va subiendo. Entonces, al terminar esta columna, el valor mayor va a ser este. ¿De acuerdo? Después vamos a Chile. ¿Chile es mayor que 200? No, 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 nunca, porque somos solamente 18 millones, con suerte. Acá tenemos 211. Entonces, recorre toda esta fila y no cambia. Pasamos a Colombia, recorre toda la fila y no cambia. Pasamos a Cuba, recorre toda la fila, no cambia. Pasamos a Perú, recorre, no cambia. Pasamos a Venezuela, recorre, no cambia. Por lo tanto, el valor mayor va a ser ese, Brasil. ¿Se entiende? Eso es si lo hacemos hacia abajo. ¿Sí? Nosotros acá estamos parados en la fila y después nos movemos en la columna. Entonces significa que nosotros lo vamos a hacer así. Nos vamos a parar en la primera fila y vamos a ir sacando así. Entonces, si lo hiciéramos así, el ejercicio quedaría de esta forma. Sabemos que el mayor siempre va a ser este. ¿Por qué digo siempre va a ser ese? Porque ustedes si recuerdan, nosotros dijimos que mayor es la celda 2,2.value. Entonces mayor, esta es la celda fila 2, columna 2. Entonces este es el valor mayor con el cual comenzamos el ejercicio. ¿De acuerdo? Después me dicen, oye, ¿este valor es mayor que ese? No, es igual. Sacamos el valor de Bolivia. ¿Bolivia es mayor que ese? No. Brasil, ¿es mayor que ese valor? Sí. Entonces, ahora, el valor mayor sería este. Después, ¿este valor es mayor que ese? No. ¿Este valor es mayor que ese? No. ¿Este valor es mayor? No.
este valor es mayor, no, este valor es mayor, no. Se termina y pasamos a la siguiente fila. ¡Pum! Este valor es mayor que acá, no. Este valor es mayor que acá, no. Este valor es mayor, sí. ¿O no? Sí. Entonces, ustedes vienen y dicen que es el valor mayor. Preguntan por Chile si es mayor, no, este no es mayor, este no es mayor, este no es mayor, este no es mayor. Recién en la siguiente tabla preguntan si es mayor, y recién aquí se produce que es mayor, y ahí volverían a actualizar el valor. ¿Me explico? ¿Se entendió cómo van trabajando? Que no es lo mismo, pero al fin y al cabo el resultado va a ser el mismo. ¿Sí? Porque yo termino acá y podría hacer message box. La población mayor es, y aquí concatenamos mayor. Hacemos F5. Ya, esa es mi dislexia, me faltó MCG. F5. La población mayor es 211.049.519, que sería este. ¿De acuerdo? Que sería Brasil. ¿Me expliqué? ¿Se entendió, chicos? ¿Algo que necesitan que les precise? ¿Está complicado? ¿Aló? Un poquito. Sí, está algo complicado. Muchachos, lo primero que tienen que entender ustedes es cómo moverse en el tablero. Fíjense. Esta es su matriz. Yo les voy a anotar acá, por ejemplo, para que ustedes entiendan. Esta va a ser su matriz, que es la tabla de Excel. Esta, según, si lo hacemos en cells, sería fila 15, columna 4, ¿cierto? Este, si nos vamos al lado, va a ser la fila 15, columna 5. Este es la fila 15, columna 6. Esta va a ser la fila 16, columna 4, 17, columna 4, 18, columna 4. Y acá podríamos hacer lo mismo. 16, columna 5, 17, columna 5, 18, columna 5. Por este otro lado vamos a tener 16, columna 6, 17, columna 6, 18, columna 6. ¿Qué quiero que ustedes rescaten de esto y de este ejercicio para que se den cuenta? Porque después a lo mejor vamos a trabajar mucho con eso. Si yo quiero moverme hacia abajo, ¿qué queda fijo? La columna. A ver, me parece. Me estoy tapando. Si yo quiero moverme hacia abajo, ¿qué queda fijo? La columna. Lo único que varía es la fila. Entonces, cuando yo quiero moverme hacia abajo, tiene que quedar fija la columna. Es decir, si voy a tener dos ciclos, el ciclo de afuera tiene que ser columna y dentro la fila. Si ustedes lo recuerdan, si ustedes se van acá, macros, ¿cierto? Promedio total, modificar. Fíjense, la F quedó afuera. Acá la columna quedó afuera. Entonces, este lo que hace es recorrer hacia abajo. ¿Se dan cuenta por qué? Porque estoy dejando afuera la columna. Entonces se va a parar en esa columna y va a empezar a variar la fila. Cuando termine el ciclo de las filas, voy a volver a la siguiente columna y se va a mover. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo me quiero mover hacia el lado, fíjense, vamos a tomar un ejemplo cualquiera. Si yo me quiero mover hacia el lado, acá, vamos a tomar este. ¿Qué es lo que está fijo ahí? La fila. Por lo tanto, si yo me quiero mover hacia el lado, el for de la F, el fork asociado a las filas, tiene que ir arriba, y en medio el de las columnas. Que eso fue lo que nosotros acabamos de ver acá. Fíjense, la fila estaba fija y la columna estaba dentro. Entonces, ¿qué hacían ustedes con eso? Me paraba en la fila 15 y empezaba columna 4, columna 5, columna 6. Terminaba, me paraba en la fila 16, columna 4, columna 5, columna 6. Y así sucesivamente. ¿Me expliqué? ¿Me lograron entender? ¿No me lograron entender? Estamos Sí, recién profe. haciendo ejercicios, pero para allá vamos. Ok, yo le había subido este ejercicio. Muchachos, hagan ejercicios porque en
en el certamen la pregunta de macros va a llevar ciclos y va a llevar condicionales. ¿Ya? Entonces, hagan ejercicios para que se preparen para el certamen. No lleguen al certamen sin haber hecho ejercicios. Ya. Este es el que hicimos recién. Ahí está, ese que hicimos. Está este ejercicio 2. ¿Ya? Donde les dicen a ustedes, fíjense, que teniendo en cuenta la tabla a la izquierda, que es una cartola, ya cree una subrutina que calcule el total de los ingresos. ¿Cuáles serían los ingresos? Acá tengo el tipo. Debe, ganancia. No sé, a ver cómo lo pusieron, veamos viendo. De los ingresos y regresos y saldo final. ¿Cuál es la diferencia entre los ingresos y egresos? Debe tener en cuenta que la tabla de la cartola debe seguir aumentando, puede seguir aumentando. ¿Se dan cuenta? Acá no es que no vamos a poder hacerlo con un for en este caso, porque no lo vamos a poder hacer con un for, porque puede seguir aumentando. Este es un ejemplo de la tabla que solamente tiene 9 registros, 10 registros. ¿De acuerdo? Entonces, las filas, por lo que la sección de resumen no siempre caerá la misma fila, porque nos están pidiendo hacer este resumen. Nosotros tenemos datos, y una vez que terminemos, nos piden que dejemos 2 filas en blanco, 2 celdas en blanco, y luego escribamos el resumen. Donde escribamos total de ingresos, tanto, total de egresos, tanto, y saldo final en la resta de estos ingresos con los egresos. ¿Sí? Entonces los ingresos, nosotros podemos ver que son la D, ¿ya? Y los egresos son la G. Entonces ustedes van a tener que procesar esta tabla, se van por el tipo. Si este tipo es D, entonces ese valor, que está en la misma fila, lo sumo. Saco la siguiente fila, si este valor es G, lo agrego este valor al debe, al egreso, y así van jugando. ¿Se entendió? Este ejercicio se los dejo de tarea, para que suelten la mano, y porque necesito que me empiecen a preguntar. Y como el certamen es la próxima semana, lo voy a dejar como tarea formativa para el lunes. ¿Están con mucha cosa? Siempre me dicen que sí. ¿Cómo están, Creo que chicos? tenemos 1000 cosas, así mucho. Tenemos muchos certámenes seguidos. Ay, Encima bueno, con la tarea que tenemos junto con el certamen, mal certamen de matemáticas. Terrible. ya, bueno, ya. Pero háganlo, muchachos, se los recomiendo. Háganlo Sí, libre. profe, sí, para estudiar total Háganlo sirve. libre. ¿De acuerdo? Necesito que hagan ejercicios que yo llego a la clase y no me preguntan nada. Y si no me preguntan nada, o están entendiendo mucho, o no están entendiendo nada. Porque hay cosas difíciles y ustedes, profe, no me preguntan nada. Entonces me preocupa porque significa que no están haciendo ejercicio. ¿Y por qué me preocupa? Porque va a llegar el día del certamen y ustedes van a enfrentarse y les van a decir, profe, estaba súper largo. Y va a estar súper largo porque ese día recién se van a sentar a pensar. Esto es algo que requiere ejercicio. Si ustedes lo ven como una competencia de atletismo, ustedes, los atletas, se preparan antes, corren para adiestrar el cuerpo para que esté rápido en el momento de la competencia. Ellos no empiezan a entrenar ese día. Espero que ustedes no hagan eso. Tienen que entrenar antes para que ese día lleguen y demuestren que son rápidos, si no los va a pillar la máquina. ¿De acuerdo? Eso, chicos, que estén bien. Cuídense. Nos vemos el lunes si Dios quiere.